hoy en este ciclo del mentidero del Instituto Juan Belmonte tenemos un gran privilegio y es recibir a Francis Wolff, uno de los grandes filósofos franceses contemporáneos, que además tiene una amplitud de miras en muchísimos temas. Vamos a hablar de todos, por supuesto, pero hay muchísimos temas. Recuerdo que es catedrático en la prestigiosa École Normale Supérieure de filosofía, especialista en filosofía antigua, y que ha escrito muchos libros, incluso gran aficionado y gran musicólogo por sus trabajos sobre la música. Pero vamos a hablar más bien de todos y voy a recordar los últimos libros que se han publicado en España. Se han publicado muchísimos libros, pero en España quisiera recordar 3 utopías contemporáneas en la editorial Erasmus. Es importante porque toca ahí de lleno el tema del animalismo, entre otras utopías. 6 claves del arte de torear en Bellaterra y, por supuesto, un libro ya muy clásico de referencia para todos los que quieren pensar la tauromaquia, que es Filosofía de la corrida, Filosofía de la corrida de toros. Francis Wolff, muy bienvenido. Muchas gracias. Y mi primera pregunta es en el ambiente general de la sociedad actual. Yo diría que son malos tiempos para los toros. Malos tiempos para los toros porque yo diría que hay varias ideologías que se están trasladando, el wokismo, la cultura de la cancelación, por supuesto el animalismo, y que como Don Quijote con la iglesia, la tauromaquia topa con todas estas corrientes. Entonces, mi primera pregunta sería saber ¿qué respuesta o justificación contundente de su afición puede dar un filósofo? Bien, muchas gracias por invitarme, François, y gracias también a la Fundación y al Instituto Juan Belmonte. Bien, esa pregunta es una de mis grandes preocupaciones. No tengo una respuesta única, una receta, debemos hacer esto o aquello, porque hay movimiento general que no es solo en España o en Francia, sino un movimiento general de la civilización con que es muy difícil luchar. Pero creo que la tauromaquia tiene más argumento que otras manifestaciones culturales. Vamos a ver. Acaba de hablar de uno de mis libros traducidos en español que se llama 3 utopías contemporáneas. En ese libro yo explico una de las fuentes del animalismo contemporáneo. Hay varias. Hay una que podemos llamar de política, o sea, política en el sentido amplio de la palabra. O sea, el hecho que a partir del fin del comunismo no hubo grandes utopías de la salvación común. Y de tal forma que se forjan, en particular en la juventud del mundo, otras utopías. Algunas de esas utopías son muy buenas, muy fecundas. Por ejemplo, la idea, la lucha contra el cambio climático, etc. Pero esa utopía, en ciertos aspectos, no es simplemente una utopía que pretende salvar la posibilidad de la vida humana a largo plazo, sino que es una utopía que pone sobre el mismo plano los animales, o mejor dicho, los seres vivientes en general, el hombre y la máquina. Y eso se debe a otro motivo, que es un cambio en la ciencia a partir del inicio del siglo XXI, que es la grande ciencia, son la biológica. Y en particular hubo una revolución en las neurociencias. Y para la neurociencia,
la mente humana no debe se distinguir del cerebro del animal ni del ordenador. O sea, hay un continuo entre el ordenador, el hombre, el animal, que pone todo eso en el mismo plano, la facultad de calcular, la facultad de, en vez de pensar, de reflexionar, no, todo eso es cálculo. Entonces son dos fuentes y contra esas dos fuentes nosotros, defensores de la tauromaquia, no podemos hacer nada, porque son hechos de civilización que tienen sus lados buenos y sus lados, claro, como siempre, sus lados malos. Pero creo que la tauromaquia tiene argumentos para se defender. Tiene argumentos ecológicos, por ejemplo, que hay una confusión absolutamente con que debemos luchar entre ecología y animalismo. Ecología es la defensa de los ecosistemas, es la defensa de la cría que no sea industrial, etc. Y todo eso son valores de siempre de la tauromaquia. Por otro lado, siempre tauromaquia fue defensor de los valores humanistas, mostrando que hay una diferencia no solo mínima, sino una diferencia de esencia, de naturaleza entre el hombre y los otros seres vivos. Y otra cosa, hay otra caída, que es la caída de todas las creencias religiosas. Porque en la tradición de las religiones monoteístas había una diferencia completa entre el hombre que tenía un alma y los animales que no tenían alma. Esa diferencia ya no existe en el pensamiento contemporáneo, pero existe sí en la tauromaquia de una cierta manera, porque el torero y el animal, el toro, entre ellos hay una relación muy fuerte, que es una relación de respeto, pero hay una diferencia de naturaleza entre la inteligencia humana, la astucia del hombre, que debe engañar al animal sin las armas de la violencia, y el propio animal. De tal forma que creo que tenemos varios argumentos para defender no la tauromaquia como una especie de cosa única, etc., sino como una especie de cultura singular que defiende valores no solo tradicionales, como se cree muchas veces, sino que tiene sentido para nosotros hoy. Me parece muy interesante porque lo que estás diciendo, Francis, es que la gran diferencia es el tema de la responsabilidad y el tema de la conciencia entre los hombres, los humanos y los animales y las máquinas, por supuesto. Y eso me lleva a preguntarte si puedes un poco ampliar tu reflexión sobre la noción de ética del toreo. ¿Qué es la ética en el toreo y qué es la ética de la afición, del aficionado? Vamos a ver, hay diferentes problemas éticos. Hay un problema de la relación del hombre y del animal, ya hemos hablado un poco de este tema, pero podemos volver a este. Y hay la idea del torero como encarnando valores como torero, no como persona, sino como torero. El torero, en primer lugar, manifiesta algo que manifiesta una virtud que es absolutamente propia al hombre, que es el valor. Claro que el toro es o debe ser bravo, pero la bravura y el valor no son exactamente en el mismo plano. Porque el valor del hombre supone que el hombre sabe que puede morir, sabe el riesgo y es, como se dice, algo que está asumido en el valor.
y está asumido en una cosa que es totalmente propia a la tauromaquia que se llama el aguante. François, tú y yo tenemos un cierto valor, pero si un animal como el toro de Lidia estás frente a él y quiere cogerte, yo voy a huir. Yo también. Bon. Y el torero aguanta. Sí, sí. Este aguante es típicamente humano porque es resultado de una conciencia reflexiva sobre la posibilidad de su herida y de su muerte, que es totalmente contraria a la manifestación inmediata de la bravura, una manifestación completamente natural y no cultural de la bravura del animal. Esa es la primera virtud, el valor propio, o sea, la conciencia. Que viene de la conciencia reflexiva de la posibilidad de la herida y de la muerte. La segunda cosa es que eso supone que debe dominar al animal, pero no puede dominar al animal sin dominarse a sí mismo, dominar sus emociones, dominar las manifestaciones del instinto de vivir que tenemos todos, porque también somos animales y por eso tenemos este instinto de vivir. Y el torero también, pero muestra que no es solo un animal, sino que puede vencer este instinto que tiene en sí mismo. Para dominar al otro, tiene que dominar a sí mismo, dominar sus emociones. En tercer lugar, tiene que hacerlo en público. Hacerlo en público, que supone la representación que tiene del hecho que todos los espectadores, todos están mirando a él, a su cuerpo, a su comportamiento, a su conducta, etc. Eso supone que la idea de una virtud de ser, como decirlo, caballero, de ser absolutamente consciente de que no puede manifestar lo que tiene dentro. O sea, puede ser un padre de familia, puede ser pero todas esas cosas que son su personalidad deben ser apagadas porque debe se manifestar como torero y solo como torero en la arena. De tal forma que son manifestación de virtud y es lo que me impresiona más es que esas manifestaciones de esas virtudes que estamos admirando en el ruedo no son exactamente las mismas manifestaciones de las virtudes en la vida común. La manifestación de la virtud en la vida común son la justicia, la compasión, el respeto al otro, etc. Pero es una manifestación de la virtud que muchas veces comparo a los sabios de la antigüedad, los sabios estoicos. O sea, por eso genera de nuestra parte una admiración para con alguien que puede hacer algo que yo no puedo hacer, admiración para con el héroe, admiración para con el sabio o en otros dominios para con el santo. O sea, admiración, y yo diría que encarna valores aristocráticas, pero para el pueblo. Es manifestación popular de valores aristocráticos. Pero precisamente en ese sentido,
los antitaurinos nos achacan mucho a nosotros aficionados, que cómo podemos soportar el espectáculo del sufrimiento de un animal, cómo puede ser que esto es perverso, que esto no es ético. ¿Qué se puede contestar ahí? Es que, claro que no vamos a ver en un espectáculo taurino, no vamos a ver un animal sufrir, sino vamos a ver un animal que combate. Sin el combate, la lucha del toro, la corrida de toros no tenía ni sentido. O sea, es la lucha del toro, la lucha desde el primer momento que sale del toril hasta su muerte, que cuenta. Y, como todo el mundo sabe, luchar para un ser vivo, en general, un ser viviente en general, es la mejor manera de transformar su sufrimiento en acción. En el caso del toro se puede ver eso, por ejemplo, en el cercio de varas. Un animal que sufre huye inmediatamente. El toro bravo, y queremos que el toro sea bravo, vuelve. Es el único animal que transforma la posibilidad de su sufrimiento en acción y en acción dentro de la lucha. Es eso que nos admiramos. Es eso, para ver esto que vamos a los toros, para admirar las virtudes del torero de que ya hemos hablado, admirar también la lucha del toro para su vida hasta su muerte. En ese sentido, el escritor Antonio Pradel, que estuvo aquí hace unas semanas, escribió un libro con un título muy interesante que se llama El gesto justo, lo cual induce un equilibrio en la tauromaquia entre lo ético, justo, y lo estético, el gesto suficiente y no más. Y yo creo que en tus libros, sobre todo en la filosofía de la corrida de toros, haces mucho hincapié en esa mezcla, en esa ósmosis entre la estética y la ética. ¿Nos puedes decir algo al respecto? Bien, ¿cuáles son los placeres, entre comillas, del aficionado en una plaza de toros? Hay muchos. Y hemos hablado de la admiración intelectual con la inteligencia del hombre, la admiración con la bravura del toro, pero hay más. Hay también el hecho que a cada momento, dentro de la lidia o dentro del toreo, de momento no vamos a distinguir los dos, tenemos miedo. Es la emoción básica. Sin miedo o sin el miedo que tenemos en relación con la posibilidad de la herida del hombre, y sin este riesgo, no habría sentido la corrida de toro. De tal forma que a cada momento debemos sentir dentro de nosotros esa emoción básica que la emoción del miedo que viene del terror, entre comillas, que inspira el toro. Pero por otro lado, tenemos algo que está completamente contrario al miedo, que es la belleza. Normalmente, en la vida cotidiana o incluso en una vida artística, la belleza y la posibilidad de ver, de admirar o de escuchar la música, la belleza supone el fin de todas las emociones vitales. O sea, tú no puedes, si ve, por ejemplo, en el mar
¿cómo se llama? Una tempestad. Una tempestad, sí, Una sí. tempestad. Una tormenta. Sí. Entonces, tú puedes decir, qué bonito, todo esto. Pero si tú sabes que hay alguien que está se perdiendo en el mar, en un navío, el miedo hace que tú no puedes ver la belleza, porque es algo más fuerte, que es el instinto de empatía, de simpatía para con las personas que están a riesgo de su vida. Entonces, normalmente la belleza se opone al miedo, pero en la tauromaquia podemos sentir las dos cosas al mismo tiempo, porque el torero y el toreo tiene la posibilidad de transformar el miedo en belleza. Son los dos tiempos del placer del pase. ¡Ole! El O del inicio es el momento, vamos a decir, de la emoción, del miedo, y finalmente hay una respiración porque en vez de ver una herida o en vez de ver una acogida, hemos visto algo bello, de una belleza completamente clásica, porque obedece a todos los cánones de la belleza clásica, la armonía, el hecho de hacer máximo de cosas con el mínimo de espacio, el mínimo de tiempo, etc. O sea, es una belleza completamente clásica, pero que surge a partir del plano de fondo de una de un miedo ancestral y casi animal. Pero tú, Francis, estéticamente, únicamente hablemos de la estética, ¿cuál es el placer estético que pudieras tú personalmente describir que más te satisface, más te llena viendo torear? ¿Qué es lo que tú estimas muy bello? Y la belleza que te emociona a ti. Entonces, lo que me emociona más a mí es el minimalismo, o sea, la posibilidad del torero con pocos gestos, pocos movimientos, el mínimo, hacer el máximo de toreo, o sea, el máximo de efectos sobre la embestida del toro con el mínimo de gesto de su parte. O sea, para mí la cosa más bella en el toreo es cuando un torero consigue ese milagro de hacer casi nada, aparentemente, con sus manos, con sus movimientos, para tener máximo de efecto sobre la embestida. O sea, torear más largo, torear más lento, torear con más dominio, el dominio es todo esto, ¿eh? Pero haciendo casi nada. Ahí para mí es una emoción muy fuerte y que tiene justamente que ver con lo que habíamos dicho antes, o sea, transformar algo que debía ser puramente una lucha en algo que parece venir de otro mundo, de un mundo de la belleza pura. Sí, tu apreciación que yo comparto totalmente corresponde a la definición que se ha dado muchas veces del clasicismo, es decir, máximo de efecto con mínimo de recursos, en ese sentido. Y yo veo también a qué tipo de torero nos podríamos, no hace falta nombrarles, pero veo muy bien el tipo de torero que admiras y que yo también admiro. Pero has hablado de transformar, y ahí hay un punto interesante, porque muchas veces se dice que el toreo no puede ser un arte porque es una realidad.
Se recuerda mucho la palabra de ese torero en el siglo XIX que dice, aquí se muere de verdad, aquí la muerte es verdadera, es muy posible para el torero y es asegurada para el toro. Entonces, ¿cómo podemos partir de un elemento que es casi pura realidad, que no hay comedia, a algo que es la construcción de una ilusión y hasta una representación en el sentido lleno de la palabra? ¿Qué podrías decir sobre esto? Es un tema que me ocupó mucho. En primer lugar, primera observación, es verdad que las artes clásicas son artes de la representación. O sea, supone una distancia con el real y la posibilidad de representar el real, que fue lo que hizo la pintura hasta el inicio del siglo XX y antes de la tomada de poder de la fotografía, que tomó el relevo de la representación. De una cierta manera, el romance clásico es también una representación, el relato, etcétera, un cuento de historias, etcétera. Las artes clásicas son arte de la representación. Pero, en primer lugar, no debemos olvidar que muchas artes contemporáneas son artes de la presentación pura. Las artes contemporáneas han roto esa oposición completa entre representación y presentación. Pueden, por ejemplo, la performance hoy en día forma parte completamente de las artes, admitidos incluso del punto de vista. Esa es la primera observación. Entonces, de tal forma que la idea que el arte era una idea bien del siglo XIX de hacer esa oposición. Pero hay otra cosa que me parece muy importante. Es que justamente, de una cierta manera, es otra crítica que se puede hacer al toreo, no es un arte de verdad porque no cría obra, porque el momento de criar a la obra es el momento de la suerte suprema. O sea, mata la posibilidad de cualquier obra que es la vida. Y la acaba al mismo tiempo. Exactamente, la acaba al mismo tiempo porque la suerte suprema es el momento en que la faena tiene una especie de totalidad y de unidad que le da su sentido. De tal forma que todas esas críticas, no es una representación, no cría obra, son absolutamente, debemos entenderlas. Pero también yo incluso dice de vez en cuando, sí puede ser que el toreo sea un arte impuro, pero es al mismo tiempo menos que un arte y más que un arte. O sea, de una cierta manera es menos que un arte porque tú no puedes comprar una faena en el mercado diciendo vale 10 millones porque es una obra de valor, etc. No, existe en nuestra mente, en nuestra memoria, existe ni en un video, no tiene nada que ver. Entonces es menos que un arte en ese sentido. Pero es mucho más, porque al mismo tiempo supone que es una performance única, al mismo tiempo es algo que viene del ritual, es algo que viene del puro espectáculo, es muchas cosas al mismo tiempo. Tú no puedes reducir el toreo a un arte, si bien que no debemos confundir la tauromaquia como tal, que es mucho más que un arte, con el toreo, o sea, los momentos de la relación entre el hombre y el toro, sí, eso es un arte, porque es un arte de transformar, como todo arte, algo natural,
algo material, pero la materia de este arte no es el toro. El toro es el adversario. La materia de ese arte es la embestida del toro. El toro es el adversario del torero, pero el torero tiene, vamos a decir, un cómplice, tiene un aliado en este combate contra el toro, que es la embestida del toro. Y eso es arte, transformar algo natural, que es la embestida del toro, en algo totalmente humano y cultural. Eso es la esencia del arte de toreo. De tal forma que podemos decir que la tauromaquia no, como tal, no es un arte, sino el toreo, como tal, transforma la materia bruta, que es la manifestación de un instinto, que es una embestida, que tiene como objetivo coger y matar, en algo bonito, algo bello, algo vano, porque justamente la embestida del toro dominado ya no tiene ese objetivo de matar, de coger, sino de criar esa belleza típicamente humana. Coincido totalmente con tu expresión, con tu reflexión, y además yo diría que incluso en los aficionados hay todo este juego de la imaginación, de la ilusión, porque finalmente, ¿qué vemos? Pues vemos como en un momento de un pase, primero la embestida, que es violencia, se transforma, como lo acabas de decir, en algo armonioso. Hay como una especie de reconciliación de las velocidades y finalmente hay esa ilusión, esa imaginación que se desarrolla en la mente y en el placer del aficionado. Y además, como lo has dicho también, es real, pero también es representación. Hay todo un teatro que yo llamo el teatro del ruedo, que son las actitudes, los desplantes, la forma de comportarse y de pasar un mensaje, que también es teatro, luego representación. Me parece muy, muy importante este momento. Y has hablado hace un momento de naturalidad, de algo natural que se transforma. Y muchas veces se dice que los grandes toreros clásicos dan la impresión de una especie de naturalidad en la forma de hacer pasar al toro, lo cual me parece un oxímoron, porque es una contradicción. Un arte no puede ser natural por esencia. ¿Cómo resuelves este paradoja? Porque el concepto o la noción o la palabra naturaleza tiene varios sentidos. La naturaleza del toro significa algo que está innato, instintivo, que exista independientemente de cualquier transformación o cualquier cultura. Cuando decimos de un torero que se comporta, que se conduce o que torea de una manera natural, parece que significa sin forzar las actitudes, sin teatralidad, como si anda en el ruedo, como si estuve en su jardín, etc., con mucha naturalidad. En realidad es el efecto de un dominio total sobre su cuerpo, es el efecto total, completo de la humanidad y de la cultura humana para conseguir esto. O sea, sin ninguna de las manifestaciones del miedo, de las emociones que debía provocar la mera presencia del toro enfrente de él. Eso es también una fuente de nuestra admiración. Hace unos momentos hemos hablado de esta relación entre hombres y animal, en el toreo, el hombre y el animal. Supongo que para un filósofo debe suponer un enigma, un misterio increíble de cómo un hombre consciente se puede entender con un animal casi salvaje.
y cómo puede elaborar con él una obra casi conjunta. ¿Cómo eso es posible? Entonces hay explicaciones antropomórficas que son ilusorias, por supuesto. Tú como filósofo, ¿cómo lo ves esto? Bien, creo que desde siempre hubo muchas, los hombres con los otros animales tuvieron muchos tipos de relaciones. Relación de vez en cuando de dominio, de miedo, de vez en cuando de domesticación, de vez en cuando de admiración, etc. Todos los rituales tradicionales muestran la extrema variedad de las relaciones que podemos tener con los otros animales. Hoy en día se ha empobrecido mucho, porque parece que la única relación que debemos tener con los otros animales, como se dice, es la relación de compasión. Es un empobrecimiento total. Siempre el hombre ha al mismo tiempo admirado al animal, animal salvaje, y también tuvo siempre miedo de este mismo animal. Y por eso creo que la relación que podemos ver dentro de la tauromaquia debemos preservarla, porque es alguna cosa que es muy rico en términos de relación en relación a lo que podemos ver hoy en día de ese empobrecimiento completo, que es la única cosa que podemos ver, es la relación que tenemos con las mascotas de un lado, o la relación de cría con la cría industrial, por ejemplo, que transforma a los animales en máquina a producir carne o digestión. Entonces debemos preservar ese tipo de relación que está hecha de admiración y miedo mezclados, que es una cosa al mismo tiempo muy rica y muy arcaica. Eso supone que el hombre consigue contra su propia naturaleza de hombre, pero teniendo conciencia de que es como hombre, para pensar como un animal, para poder, los grandes toreros sabemos que consigue prever el comportamiento del toro, consigue saber dónde y por qué va a embestir aquí y no allí, etc. Entonces, ese conocimiento casi inmediato del torero, del comportamiento del animal, que es también una fuente de educación para los niños. Cuando vamos a los toros con un niño, debemos aprender esto, que él consiga entender lo que hace el toro. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué va a embestir a este momento y no a otro? ¿Por qué humilla? ¿Por qué no humilla? Etcétera. Entonces, eso es una fuente de entendimiento completo de otro tipo de ser que el animal salvaje, y eso también es una fuente muy rica de conocimiento del propio hombre. Para concluir y para resumir, y será mi última pregunta, Francis, te preguntaría, ¿qué lección de vida y de arte te han dado los toreros que has admirado tú especialmente? Bien, yo diría que la principal lección es que el hombre tiene en sí mismo una riqueza mental tan fuerte que puede al mismo tiempo pensar como un animal y como un superhombre. Y es eso que vamos a admirar en el ruedo y que iremos a admirar hoy mismo. Muchísimas gracias, Francis. Realmente yo creo que esto ha sido
de mucha riqueza para recoger y quisiera recordar tu libro de referencia, Filosofía de las corridas de toros, en Bellaterra, que todavía se puede conseguir, por supuesto. Espero que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti.